Era una noche iluminada por la luna, y el jardín de la mansión de Aurora se transformaba en un escenario de misterio y encanto. La suave brisa nocturna hacía que las hojas de los árboles susurraran secretos olvidados, y la luz de la luna, con su suavidad etérea, iluminaba cada flor como si el mismo cielo estuviera deslumbrado por la belleza de la joven dama. Sin embargo, a pesar de la belleza que la rodeaba, Aurora no sentía la paz que debería acompañar a un ambiente tan perfecto. Estaba a punto de casarse con Emiliano, un hombre educado y respetable, pero que no amaba. La verdad era cruel, el compromiso que había hecho con él era más un acuerdo entre familias que una elección del corazón. Cada día que pasaba al lado de Emiliano la alejaba más de sus propios deseos, de su verdadera esencia. Pero esa noche, algo cambiaría. Algo que ni ella misma podría prever. Acompañada de su dama de compañía, Aurora caminaba por el jardín, tratando de alejar los pensamientos amargos que la acosaban. Los pétalos de una rosa cayeron suavemente al suelo, y en ese instante, escuchó un sonido diferente. Como el crujir de una rama rota a lo lejos. La joven miró a su alrededor, sorprendida. No estaba sola. La figura que apareció entre las sombras del jardín era un hombre alto, con una postura imponente y unos ojos tan intensos que parecían reflejar el brillo de la propia luna. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la penumbra, pero lo suficiente de su apariencia era visible para causar un escalofrío en la espalda de Aurora. No lo conocía, ni parecía ser uno de los invitados para el evento de esa noche. La mirada que él le lanzó fue penetrante, y de alguna manera, Aurora sintió algo en esa mirada que la hizo detenerse en su lugar. Estaba allí, como si ya supiera algo sobre ella, como si hubiera venido para revelar un secreto guardado bajo llave. Señorita. Su voz era grave y melódica, cargada de una intensidad que Aurora nunca antes había experimentado. La luna está particularmente hermosa esta noche. Aurora sintió su corazón acelerarse. Algo en la manera en que él hablaba le hizo pensar que no solo estaba hablando de la luna. ¿Quién es usted?, preguntó, tratando de controlar el temblor en su voz. Alguien que buscaba la verdad. Y parece que he encontrado lo que buscaba. Sus palabras parecían cargadas de misterio, como si hubiera un significado profundo oculto detrás de ellas. Aurora intentó desviar la mirada, pero no pudo. Sus ojos eran como imanes que la atraían hacia él, como si algo invisible la impidiera alejarse. ¿Qué desea de mí? Intentaba mantener la compostura, pero la inquietud que sentía ya era visible en sus ojos. Quería huir, pero una fuerza desconocida la mantenía allí, de pie, en el centro de aquel jardín, rodeada por la noche y la luna. No quiero nada de usted, señorita, al menos por ahora. Pero creo que el destino nos ha puesto en el mismo camino por una razón. Dio un paso hacia adelante, acercándose a ella con una confianza que parecía saber exactamente lo que quería. El viento se intensificó, y los árboles se movieron, como si la naturaleza también sintiera la tensión en el aire. La luz de la luna danzaba sobre su rostro, revelando brevemente sus rasgos fuertes y atractivos. Aurora sintió una ola de calor invadir su cuerpo, pero también una sensación de peligro inminente. Ese hombre no solo era un extraño. Parecía llevar consigo un secreto que podría cambiar su vida para siempre. ¿Me conoce? No pudo evitar preguntar, la curiosidad y el miedo mezclados en su voz. Él sonrió, una sonrisa enigmática que hizo que su corazón acelerara aún más. No, aún no. Pero creo que pronto, conocerás el verdadero significado de tu destino. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas y llenas de una verdad que ella aún no podía comprender. Antes de que pudiera decir algo más, él se alejó lentamente, dejando a Aurora con una sensación de vacío, pero también con algo más profundo, algo que la hacía querer entender ese encuentro. A ese extraño que parecía haber surgido de la nada. Y antes de que pudiera recuperarse por completo, el hombre desapareció entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Pero la impresión que dejó en Aurora era imposible de borrar. Algo había cambiado dentro de ella. Sabía, sin lugar a dudas, que esa noche marcaría el comienzo de una historia que lo cambiaría todo. Y el jardín,
con su belleza serena encantada por la luz de la luna, ahora parecía llevar un peso que ella no podía explicar. Como si el propio destino hubiera decidido intervenir. Después del enigmático encuentro en el jardín bajo la luna, Aurora no podía apartar de su mente la imagen del misterioso hombre que había cruzado su camino. Sus ojos penetrantes, el tono grave y melódico de su voz, la sonrisa enigmática, todo en él parecía clamar por respuestas. Pero una creciente duda se infiltraba en su corazón: ¿quién era ese hombre? Y, aún más importante, ¿qué quería de ella? Durante días, Aurora intentó olvidar el episodio. El matrimonio con Emiliano estaba cada vez más cerca, y sabía que debía centrarse en sus deberes. Pero el peso de esa noche permanecía en su mente como una sombra. La curiosidad la consumía. Algo dentro de ella le decía que él no era un simple desconocido, había algo más, algo que aún no comprendía, pero que la atraía de manera irresistible. Una tarde calurosa, mientras paseaba por los pasillos de la mansión, Aurora escuchó murmullos apagados provenientes de una de las habitaciones en el piso superior. Se acercó lentamente, con la esperanza de entender lo que sucedía. Al asomarse por la rendija de la puerta, lo que vio la dejó atónita. Emiliano estaba de pie, con una expresión seria, conversando con un hombre de aspecto respetable, pero que, para sorpresa de Aurora, no era el hombre misterioso que ella conocía. Sin embargo, había algo familiar en la postura del extraño. Era como si él conociera los secretos que Aurora misma guardaba. «Sabes que es mejor que todo esto quede en secreto, Emiliano», dijo el hombre, con un tono de voz frío, casi amenazante. «No podemos permitir que ella descubra más. Su pasado, nuestra conexión, todo eso debe permanecer en las sombras». La sangre de Aurora se heló. No entendía completamente la conversación, pero las palabras pasado, conexión y sombras la perturbaron profundamente. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaban ocultando de ella? Emiliano parecía saber más de lo que revelaba, y ahora, su mirada desconcertante tenía más sentido. Pero ¿quién era ese hombre de quien nadie hablaba, pero todos temían? En los días siguientes, Aurora sintió una atracción incontrolable por descubrir la verdad. No podía seguir viviendo en una mentira, no podía casarse con Emiliano sin saber qué estaba realmente sucediendo. La atracción por el hombre misterioso solo aumentaba, y ella se encontraba ante un dilema: ¿debería elegir la seguridad de su vida tal como estaba, o arriesgarse a sumergirse en un mundo de misterios y secretos prohibidos? Esa noche, la luna brillaba nuevamente intensamente en el cielo, como si supiera que un nuevo encuentro estaba a punto de suceder. Aurora no resistió el impulso. Se puso su vestido más sencillo, el que usaba para caminar por los senderos de la propiedad, y salió sin avisar a nadie. El jardín, donde todo había comenzado, estaba en silencio, pero ella sentía una presencia en el aire, como si estuviera esperando algo. Y entonces, allí estaba él. El misterioso hombre surgió de las sombras con la gracia de un felino, sus ojos brillando como dos puntos de luz en la oscuridad. Aurora intentó mantener la calma, pero su corazón latía desbocado. La sensación de peligro era palpable, pero también había algo más, una necesidad irrefrenable de acercarse a él. «¿Tienes preguntas, señorita Aurora?», dijo él, con una voz baja y envolvente. «Y sé que, en algún momento, ya no podrás huir de ellas». Ella intentó disimular el miedo, pero no pudo negar la tensión que flotaba en el aire. «¿Quién eres tú?», preguntó, finalmente, sin poder ocultar más la curiosidad y la inseguridad que la consumían. El hombre sonrió, pero no con una sonrisa común, era una sonrisa que escondía más secretos de los que revelaba. «No puedo revelar todo de una vez, señorita», dijo él. «Pero puedo darte una pista: mi historia está entrelazada con la tuya, mucho más de lo que imaginas. ¿Sabías que tu familia tiene lazos con la mía? Pero, a diferencia de lo que imaginas, esos lazos no son de amistad». Aurora se estremeció. Las palabras de él penetraron en su alma como cuchillas afiladas, y sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quería decir con lazos no de amistad? Pero, antes de que pudiera cuestionarlo más, él se alejó, desapareciendo una vez más entre las sombras del jardín.
No te precipites en buscar más respuestas, Aurora, dijo, con la voz perdiéndose en la noche. La verdad puede ser más peligrosa de lo que imaginas. El viento comenzó a soplar con más fuerza, agitando las hojas de los árboles, como si la propia naturaleza intentara advertirle. Aurora quedó sola, en medio de la oscuridad del jardín, su corazón acelerado, su mente confundida y tomada por la revelación que él acababa de darle. Ahora, surgió una nueva duda, ¿Emiliano sabía todo? ¿Formaba parte de esta historia que ella ahora comenzaba a desvelar, o también estaba siendo manipulado? El romance prohibido comenzaba a tomar forma, pero la línea entre el amor y el peligro parecía estrecharse cada vez más. Y mientras la luna iluminaba el jardín, Aurora sabía que nada sería como antes. Estaba a punto de sumergirse en un mar de secretos, donde la verdad y la mentira se confundían y donde el amor se volvía aún más prohibido y peligroso. La luna, en su gloria inmaculada, se alzaba como un testigo silencioso de lo que ocurría allí, en esa noche encantada. El jardín, que antes parecía ser solo un refugio de flores y susurros de la brisa, ahora se había convertido en el escenario de algo mucho más intenso. Algo que Aurora ya no podía controlar. Ella había intentado resistirse. Había intentado, con todas las fuerzas de su alma, alejarse de ese hombre misterioso, pero con cada nuevo encuentro, con cada mirada furtiva, su resistencia se desmoronaba como arena al viento. Él estaba allí, con su presencia irresistible, y, contra todas las reglas de la sociedad y lo que ella sabía que era lo correcto, Aurora sentía una atracción creciente, ardiente e incontrolable. Algo que la hacía olvidar quién era, lo que debía ser, y el futuro que ya le había sido trazado. Era más que una pasión, más que una simple atracción. Era un fuego que consumía su ser, una llama que la quemaba por dentro y que, al mismo tiempo, la hacía sentirse viva de una manera que nunca había imaginado. Pero sabía que ese fuego era peligroso. Como las llamas de un incendio incontrolable, lo que comenzaba como una chispa, rápidamente tomaría proporciones que ni ella misma podría prever. Esa noche, Aurora ya no estaba sola. Cuando cruzó la puerta del jardín, lo encontró allí, esperando por ella, como si supiera que vendría. Estaba envuelto en la oscuridad, su figura casi indistinguible de las sombras que lo rodeaban, pero sus ojos. Sus ojos eran como dos faros que la llamaban, atrayéndola hacia algo que sabía que no podía tener. ¿Qué esperas de mí? Aurora preguntó, su voz casi susurrada, pero cargada de una tensión palpable. Sabes que esto está mal. Que no podemos seguir así. Él se acercó a ella con pasos firmes, pero silenciosos, hasta que sus cuerpos casi se tocaron. Aurora sintió su corazón latir fuerte, casi a punto de salir de su pecho. Sabía que él tenía razón, sabía que se estaba acercando a una línea peligrosa. Pero, en ese momento, no había vuelta atrás. Él estaba demasiado cerca. Su presencia era tan envolvente que nada más importaba. Espero lo que tú también esperas, Aurora, dijo él, con una voz profunda y llena de emoción, casi como una súplica. Espero que te entregues a lo que sentimos, aunque eso vaya en contra de todas las reglas. Porque lo que sentimos no puede ser ignorado. No ahora. El tiempo pareció detenerse por un instante. La luna, ahora llena, iluminaba sus rostros con una luz plateada y suave, pero no lograba calmar los tumultos en sus corazones. Lo que estaban a punto de hacer podría cambiarlo todo. Aurora lo sabía, y él también lo sabía. El peligro estaba en cada palabra no dicha, en cada mirada que compartían. Sin más palabras, él se inclinó ligeramente hacia adelante, y Aurora, como hipnotizada, cerró los ojos. Sintió su acercamiento, el calor de su piel, el olor de algo desconocido e intoxicante. Y entonces, sus labios tocaron los suyos. Un beso robado, un beso ardiente, que quemaba más de lo que ella jamás había imaginado. La presión de sus cuerpos cercanos, el calor compartido, y el toque de sus labios hicieron que el mundo a su alrededor desapareciera. Aurora ya no pensaba en su compromiso, no pensaba en las consecuencias. Lo que sentía en ese momento ya no era algo que pudiera reprimir. Era puro e incontrolable. El beso se profundizó, más intenso, más urgente, como si intentaran consumirse el uno al otro,
arrancando todo el dolor, toda la duda, y dejando solo el deseo. El silencio de la noche fue roto solo por los latidos desbocados de sus corazones. Pero, al mismo tiempo, había algo más, algo que los observaba, algo que rondaba el aire con una intensidad de muerte y renacimiento. Cuando finalmente se separaron, Aurora sintió su cabeza girar, su cuerpo temblar, como si estuviera al borde de un abismo. ¿Qué acababa de suceder? ¿Qué había hecho? Sus ojos, ahora abiertos, reflejaban el conflicto entre el deseo y la culpa. Ahora sabes, Aurora, dijo él, con la voz áspera, como si cada palabra le costara. Ahora sabes lo que es real entre nosotros. Ella dio un paso atrás, sintiendo el peso de todo eso. El beso, que parecía haber roto algo dentro de ella, también había roto una línea invisible, una barrera que la separaba de lo imposible. La luna, siempre cómplice de los encuentros secretos, parecía más distante esa noche. El viento que soplaba entre los árboles del jardín, que antes traía la sensación de libertad, ahora sonaba como una advertencia, como un presagio de lo que estaba por venir. Aurora sabía que la calma de su vida estaba a punto de romperse, pero no podía prever la fuerza del golpe que llegaría. Ella y el misterioso hombre, a quien había comenzado a llamar solo Alessandro en sus pensamientos, se encontraban en un punto muerto. El beso que habían intercambiado, las miradas llenas de promesas y peligros, ahora se mostraban como solo el comienzo de un torbellino de sucesos que ella no podría controlar. El amor entre ellos, intenso y arrebatador, estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras que ella jamás había imaginado. Después de noches de silencio, él finalmente apareció. Alessandro ya no estaba entre las sombras, ahora se presentaba con una expresión tensa, pero decidida. Aurora sabía que, finalmente, él hablaría sobre el secreto que hasta entonces había mantenido oculto. Pero, ¿qué revelaría? ¿Sería esa la clave que definiría su futuro? ¿O sería un peso que lo separaría para siempre? Aurora, comenzó él, con una voz grave, marcada por un dolor que ella jamás imaginó sentir en alguien tan fuerte. Necesito contarte la verdad. La verdad sobre quién soy, y lo que esto significa para nosotros. Ella lo miró con cautela, su corazón acelerado en su pecho. Dime, Alessandro. ¿Qué me ocultas? Él hizo una pausa, como si estuviera sopesando las palabras que iba a decir. La miró con una intensidad que parecía atravesar su alma. Soy el heredero de una gran fortuna. Una fortuna perdida que debería ser mía, pero que, durante años, ha estado en manos de personas que no tienen derecho alguno sobre ella. Mi familia, Aurora, está ligada a un escándalo que puede destruir todo lo que conoces. El corazón de Aurora se disparó. Sus palabras la golpearon como una cuchillada afilada. Una fortuna perdida, una familia envuelta en un escándalo, todo eso parecía sacado de un cuento de hadas oscuro. Pero él parecía tan sincero, tan dispuesto a revelar la verdad que, por un momento, Aurora no supo cómo reaccionar. ¿Y qué significa esto para mí?, preguntó ella, con la voz ronca de nerviosismo y confusión. Alessandro cerró los ojos, como si esa pregunta fuera la más difícil de todas. Significa que tu familia está involucrada en todo esto.
Y, si el escándalo es revelado, tu reputación será destruida. No puedo permitir que te arrastres a esto, Aurora. Yo, no puedo permitir que sufras por mi causa. Sus palabras sonaron como un trueno, resonando en su mente y haciéndola vacilar. ¿Su familia, envuelta en un escándalo que podría destruirla? Ese hombre, al que tanto deseaba, ahora era un peso sobre sus hombros. Lo amaba, pero el precio de su amor podría ser la ruina de su vida. El dilema era cruel e irresoluble. El amor que ardía en su pecho y la verdad que él acababa de revelar estaban en guerra dentro de su corazón. Pero no puedo dejarte ir, Alessandro, Aurora susurró, con el dolor en su pecho casi insoportable. No puedo abandonar lo que siento por ti. No, no ahora. Él dio un paso atrás, como si el espacio entre los dos fuera necesario para poder respirar. Necesitas entender, Aurora, dijo con la voz cargada de sufrimiento. Lo que sentimos es peligroso. Y no importa cuánto quiera estar contigo, no puedo ser el responsable de la destrucción de tu vida. No puedo ser el hombre que te haga perderlo todo. Pero Aurora ya estaba tomada por una rabia, por un dolor, que no podía controlar. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía sugerir que abandonaran lo que estaban construyendo? Sabía los riesgos, sabía los peligros que lo rodeaban, pero la idea de alejarse de él parecía más dolorosa que cualquier escándalo, más difícil que cualquier juicio de la sociedad. ¿Me estás diciendo que nuestro amor no vale nada, Alessandro?, preguntó ella, con las palabras saliendo como una acusación, casi gritando. ¿Me estás diciendo que no podemos enfrentar esto juntos? Él no respondió inmediatamente. Su expresión era una mezcla de dolor e impotencia. No puedo ser el hombre que te destruye, Aurora. Repitió, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo. La tensión entre ellos creció, hasta volverse casi insoportable. Aurora quería correr hacia él, abrazarlo y decirle que juntos podrían enfrentar cualquier cosa, que su amor superaría cualquier obstáculo. Pero lo que él decía tenía sentido, y ella sabía que las consecuencias de este romance podrían ser más de lo que podrían soportar. El silencio se apoderó del jardín. La luna, distante e inalcanzable, parecía observarlos, como si comprendiera la lucha interna por la que estaban pasando. Aurora sintió que, en ese momento, su vida estaba dividida entre dos elecciones imposibles. No sé qué hacer, dijo finalmente, con las palabras cargadas de una tristeza profunda. No sé si puedo dejarte ir, pero, tal vez sea lo que debemos hacer. Esos últimos segundos fueron una eternidad. Alessandro la miró, como si estuviera a punto de despedirse, pero, antes de que pudiera dar un paso, Aurora lo detuvo. No puedo prometer nada, susurró ella. Pero te necesito. Necesito más tiempo. Solo un poco más. Si tiene que ser nuestro fin, que sea, pero, no puedo dejar que todo termine así. Él la miró, y algo en su mirada cambió. Algo que hablaba más alto que palabras. No estaba dispuesto a dejar que Aurora se fuera, y, en ese instante, ella supo que, sin importar el precio, lucharían por el amor que compartían. Pero la batalla no sería fácil. El escándalo que pendía sobre sus vidas ahora parecía una amenaza real y devastadora, y el camino hacia adelante era incierto. La noche estaba silenciosa, pero el viento que pasaba entre los árboles parecía susurrar secretos antiguos. Como si el propio jardín estuviera esperando el desenlace de un drama que se había estado desarrollando durante semanas. Aurora caminaba lentamente por los caminos de piedra, sintiendo el frío de la noche penetrar en su piel, pero sin realmente notarlo. Lo que sentía en ese momento era más profundo, más doloroso, como si el peso de una decisión imposible la estuviera aplastando. El jardín, ese mismo lugar donde ella y Alessandro se habían encontrado por primera vez, ahora parecía reflejar la angustia que dominaba el corazón de Aurora. Las flores, antes coloridas y vibrantes, ahora estaban sombrías, como si compartieran su tristeza e incertidumbre. La luna llena en el cielo parecía observarla, fría y distante, iluminando todo a su alrededor, pero no iluminando su camino. Todo estaba en sombras. Sombras de un futuro incierto, de un amor condenado, o tal vez, de una vida que ella nunca había imaginado. Escuchó pasos.
No necesitaba mirar para saber quién se acercaba. Él estaba allí, el hombre que había tomado su corazón de manera irremediable, pero también aquel que podría destruirla. Alessandro. Sus ojos oscuros reflejaban el dolor que ella sentía. Él también sabía que la elección estaba ante ellos, una elección que cambiaría sus vidas para siempre. Aurora, susurró él, acercándose a ella, sus palabras cargadas de un peso que ella apenas podía soportar. Sé lo que está pasando dentro de ti. Veo la duda, veo la lucha. Pero yo no puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. No puedo seguir viéndote alejarte de mí, como si fuera posible olvidar lo que sentimos. Ella se giró hacia él, los ojos llenos de lágrimas, pero sin dejar que cayeran. No quería llorar, no quería mostrar la fragilidad que sentía por dentro. Era una dama, una mujer de honor y deber. Pero el amor, el maldito amor, estaba destruyendo todo lo que ella conocía. No sé qué hacer, Alessandro, dijo ella, con la voz quebrada. Yo soy una mujer dividida. Mi deber con mi familia, lo que es correcto, y lo que siento por ti. ¿Qué debemos hacer cuando esos dos caminos nos llevan a destinos tan diferentes? El silencio se hizo presente entre ellos. El viento parecía haberse detenido, como si la naturaleza misma estuviera esperando una respuesta. Alessandro dio un paso al frente, tomando su mano con una delicadeza desesperada. Sus ojos eran profundos, y, en ese instante, Aurora sintió como si él fuera lo único real en su vida. No quiero perderte, Aurora, dijo él, con la voz entrecortada. Pero sé que, si tomamos esta decisión, no será solo nuestra felicidad lo que estará en juego. Nuestras familias, nuestro honor, nuestros futuros, todo estará en riesgo. Ella sintió el peso de sus palabras, y una ola de desesperación la invadió. Lo que él decía era la verdad, y ella lo sabía. Ya imaginaba las consecuencias que enfrentarían si seguían con lo que estaban construyendo. Serían los escándalos, los chismes, la destrucción de todo lo que ella había sido enseñada a preservar. Lo que amaba estaba a punto de destruir su vida, y no sabía si estaba preparada para soportarlo. Alessandro, yo no puedo pedirte que te alejes, respondió ella, con los ojos fijos en los de él. Pero tampoco puedo ignorar el dolor que nuestra elección causará. Tú no sabes, pero mi familia, ellos no lo entenderían. El escándalo podría manchar mi nombre, el honor de mi casa. Yo tengo responsabilidades. Y no puedo dejarlas de lado. Miró hacia la luna, que ahora brillaba aún más fuerte en el cielo, iluminando las sombras del jardín. La luz plateada parecía reflejar la batalla interna en su corazón, cada rayo como una flecha clavada en su alma. Estaba tan dividida entre el deber y el deseo, entre lo que era correcto y lo que su corazón quería. Cada parte de su vida se estaba desmoronando ante la decisión que tenía que tomar. Aurora, dijo él con una suavidad casi dolorosa, como si intentara calmar una tormenta interna, nunca te pedí que olvidaras tu deber. Sé que el honor de tu familia es sagrado. Pero ¿y nuestro honor, Aurora? ¿Y lo que sentimos el uno por el otro? No puedo vivir con la idea de que, por esto, nunca podremos ser quienes realmente somos. Ella tragó saliva, sus labios temblando. Era como si todo el mundo estuviera desmoronándose a su alrededor. Lo amaba. Lo amaba profundamente. Pero ese amor que parecía puro y bello, estaba destruyendo todo lo que ella había construido hasta ahora. La lucha interna era insoportable. Finalmente, cerró los ojos, sintiendo el dolor en su pecho aumentar. Era un dolor agudo, cortante. El peso de la decisión estaba sobre ella, y sabía que, al elegir, perdería algo. Tal vez fuera su familia. Tal vez fuera su amor. O tal vez fuera a sí misma. Alessandro, susurró ella, con la voz casi inaudible. Yo no puedo tomar esta decisión sola. No puedo ser la única en sacrificarlo todo. Ambos debemos decidir esto juntos. Si esto tiene que pasar, que pase. Pero no voy a cargar con este peso sola. Él se acercó a ella, tocando su rostro con una ternura que la hizo sentirse pequeña, como si él la estuviera protegiendo de algo más grande que ella.
Sus ojos estaban húmedos, pero también llenos de determinación. Entonces lucharemos, Aurora. Lucharemos por nosotros. No importa lo que pase. Estaré a tu lado. Ella lo miró, los ojos brillando con la luz de la luna y de la pasión. Una llama de esperanza surgió en su corazón, aunque sabía que la lucha que los aguardaba sería más difícil de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Juntos, tomaron la decisión. El futuro sería incierto, pero, al menos, enfrentarían todo lo que viniera con el corazón abierto. No sabían lo que sucedería, pero sabían que, al menos, serían fuertes juntos. La noche había caído una vez más, pero esta vez, el cielo parecía diferente. La luna llena, que siempre había sido una testigo silenciosa de las angustias y promesas de Aurora y Alessandro, ahora parecía brillar con más intensidad. Como si celebrara el fin de un capítulo sombrío y el inicio de una nueva era para los dos amantes. El jardín, que antes había sido escenario de encuentros furtivos, de corazones acelerados y promesas secretas, ahora florecía en toda su belleza. Como si el mismo escenario quisiera reflejar la renovación que el amor de ellos había alcanzado. Las flores, antes marchitas y sombrías, ahora estaban en pleno esplendor, sus colores vibrantes iluminados por la luz suave de la luna. Era como si la naturaleza, a su alrededor, celebrara la victoria del amor contra todas las adversidades. Aurora y Alessandro estaban juntos allí, en el mismo lugar donde todo había comenzado, pero ahora la sensación era diferente. Las sombras que antes los separaban, las mentiras y los secretos que amenazaban con destruir lo que ellos habían construido, estaban desapareciendo. El amor que había surgido, inesperado y prohibido, finalmente había triunfado. Pero ese amor, para llegar hasta allí, exigió sacrificios, corazones heridos y decisiones difíciles. Jamás imaginé que llegaríamos hasta aquí, dijo Aurora, su voz aún quebrada, pero ahora llena de esperanza. Sus ojos estaban fijos en Alessandro, el hombre al que amaba con toda la intensidad de su ser, pero que también había puesto su vida en riesgo de tantas maneras. Ella había enfrentado todo por él. Su familia, sus deberes, su propio honor. Nada más importaba. Alessandro la miró con los ojos profundos y marcados por el dolor del pasado. También sabía que el camino hasta allí no había sido fácil, pero estaba dispuesto a continuar a su lado, ahora y siempre. Cuando te conocí, Aurora, no sabía qué sería de nosotros. Pero ahora sé que nada, ni siquiera el peso del pasado, podría separarnos. En sus ojos había una sinceridad que tocaba profundamente a Aurora. Habían enfrentado los mayores obstáculos. Su familia, la sociedad, los oscuros secretos de su pasado, que, de alguna manera, los habían atrapado en un destino trágico. Pero ahora, juntos, eran más fuertes que cualquier sombra que intentara separarlos. Te elegí a ti, Alessandro, dijo Aurora, con la voz suave, pero llena de determinación. Elegí nuestro amor, aunque eso significara perderlo todo. Ya no puedo vivir sin ti. Y sé que tú tampoco puedes vivir sin mí. Él dio un paso al frente, tomando sus manos con ternura, pero también con la fuerza de quien finalmente había encontrado su verdadera razón de vivir. Y yo te elegí a ti, Aurora. No importa lo que pase. Nada en este mundo será más importante que lo que estamos construyendo juntos. El viento suave que soplaba en el jardín parecía ahora un susurro de apoyo, como si la propia naturaleza estuviera bendiciendo ese momento. La luna, con su luz plateada, parecía sonreírles, como si supiera que el amor verdadero, el que vence las sombras, finalmente había prevalecido. Pero el camino hasta este momento no había sido sencillo. Aurora tuvo que renunciar a su posición, a su reputación, y enfrentar lo que todos esperaban de ella. Alessandro, por su parte, tuvo que confrontar su pasado, la vergüenza y el escándalo de su familia. Ambos tuvieron que luchar contra las fuerzas externas e internas que intentaron impedirle seguir adelante. Y, aún así, aquí estaban, de manos entrelazadas, con el corazón abierto, listos para enfrentar el futuro juntos. Nuestro amor ya no será una sombra, dijo Alessandro, con firmeza. Será nuestra luz, nuestra fuerza. Nada más importará, Aurora. Vamos a construir nuestro futuro juntos, sin miedo, sin vacilaciones.
Aurora sintió una ola de felicidad recorrer su cuerpo. Las palabras de Alessandro la tocaban profundamente. Sabía que, a su lado, podría enfrentar cualquier desafío, cualquier obstáculo. Porque, finalmente, su amor era más fuerte que las sombras del pasado. Lo que el futuro nos depare, Alessandro, no importa, dijo ella, con una sonrisa suave, pero llena de confianza. Lo que importa es que estamos juntos. Y juntos, no hay nada que no podamos conquistar. El cielo, antes oscuro, parecía comenzar a aclararse, como si reflejara la luz que ahora iluminaba sus vidas. El jardín florecía en un espectáculo de colores y aromas, como si el mundo a su alrededor también se estuviera regenerando. Su amor, ahora libre de sombras, crecía más fuerte, más vibrante. Que nuestro amor florezca, Aurora, murmuró Alessandro, su voz llena de emoción. Y que nada, ni siquiera las sombras del pasado, puede impedirnos ser felices. Ella sonrió, mirando al hombre a su lado, el hombre que la había hecho creer que el amor verdadero aún existía, a pesar de todo. Juntos, enfrentaron lo imposible. Y ahora, bajo la luna llena, con el jardín floreciendo a su alrededor, sabían que habían conquistado lo que nadie más jamás podría arrebatarles, el amor que venció todas las sombras. El capítulo se cerró con el brillo de la luna, la frescura de la noche y el suave sonido de las hojas al viento, como un suspiro de alivio, como un prometido reinicio. El futuro, ahora, era suyo.